Buenas tardes. Hoy es jueves, primer día del mes de octubre, un mes que promete. Nos encontramos nuevamente en este ciclo que hemos denominado el de los jueves. Hablemos de ciberseguridad y cibercrimen. Estamos hoy orientando el ciclo a ciberseguridad y nadie mejor para hablarnos de ciberseguridad que nuestro cofundador y presidente del Proyecto Aurora, Julio Valderrama. Hola Julio, ¿estás ahí? Hola Mariela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, en general presentamos a nuestros speakers, pero la verdad es que no sé cómo presentarte. Creo que todos ya te conocen. De todas formas, siempre que me toca presentarte, hay una palabra que me encanta y que te define muy bien, que es el de mentor. Y es así, es tu mejor perfil. Las mentorías en ciberseguridad, formando constantemente a todos en esta temática. Bueno, la charla de hoy, pequeñas acciones, grandes cambios, parece, digamos, el ideal, ¿no? Pocas acciones y obtenemos mucho, así que, bueno, te dejo para que comencemos a charlar y después al final de la charla por ahí nos queda un ratito más para preguntas. A todos, gracias por acompañarnos en estos ciclos y bueno, Julio, adelante. Bueno, Mariela, muchas gracias por la presentación. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, y a todos realmente por acompañarnos, ¿no? Como decía bien Mariela, en estos ciclos que denominamos los ciclos de ciberseguridad y cibercrimen. Hoy hablamos de ciberseguridad, el jueves que viene hablaremos de cibercrimen y así vamos a ir alternando con diferentes cuestiones, ¿no? Para lo que estamos en el tema de la comunidad de ciberseguridad, hoy empieza el mes de la ciberseguridad, es el octubre. En su momento, cuando hablábamos hace muchos tiempos, nadie pensaba tener un mes completo para hacer concientización en temas de ciberseguridad. Era algo que, a ver, si recuerdo más o menos en el 2003, 2004, que estábamos entrenando y dar este tipo de entrenamientos, tratamos de buscar el día de la ciberseguridad, o en realidad más que nada orientado a la seguridad informática o a la seguridad de la información. Y siempre tratamos de buscar un día. Y recuerdo que cuando dábamos los entrenamientos, las diplomaturas u otras especializaciones, incentivábamos a las empresas o los que eran en ese momento los líderes o que gestionaban la parte cibernética o la parte de ciberseguridad, de que un día sea para la ciberseguridad en materia de concientización. Y desde ahí se armaron muchas historias. O sea, las historias hay desde regalar, desde hacer solamente el día de la ciberseguridad, el día de la continuidad, te regalaban los anotadores, el vasito, se iban incluso afuera, hacían una jornada exclusiva fuera de la organización. O sea, bueno, eran tiempos donde había que ser muy creativos y para hablar algo que era un poco complejo en ese momento, porque antes lo que decían o se asociaba que el que estaba en la parte de la ciberseguridad era el que realmente el que no querías que tengas acceso a Internet, no había tantas redes sociales, me acuerdo del tema de mensajería y todo, y era el que estaba controlando y no quería que o utilice para descargar algo de información o algunas cuestiones más que nada de Internet, ¿no? No se esperaba o no se tenía en consideración de que se las quería cuidar para que no les pase nada, ¿no? O sea, este tema de las amenazas dentro del entorno del ciberespacio, que ahora se tiene el denominado ciberespacio, siempre existieron, siempre. Existieron de diferentes formas y bueno, y ese era uno de los grandes desafíos, ¿no? Entonces, creo que para los que venimos hace tiempo, este mes es un mes hermoso. Es un mes hermoso en ese sentido porque tenemos por lo menos un mes donde todos vamos a hablar de la misma temática de concientización, el tema de formación, del tema de la higiene digital, o sea, de un montón de temáticas. Y ahí nos damos cuenta de lo que nos falta también, ¿no? O sea, lo que nos falta y el esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? El título que elegí para esta charla se denominan Pequeñas acciones y grandes cambios, ¿no? Esto tiene que ver un poco relacionado a que nosotros, como profesionales o las organizaciones, pueden ser generadoras de cambio. Con pequeñas acciones
pero realmente cambios significativos. Y a lo largo de la charla lo vamos viendo. Para empezar, quería hacer un comentario. Primero voy a arrancar, más que nada, para darle un contexto, con las consideraciones de un informe que sacó la OEA, que se publicó en este año, pero en realidad terminó el año pasado, ¿no? Que estaba orientado más que nada a lo que es el Caribe y Latinoamérica. Y antes de comenzar, comentando un poquito brevemente sobre este informe, y después vamos a seguir la otra parte, es que primero todo lo que vamos a comentar está de la parte de lo que es de la OEA, es netamente la OEA y es un informe de la vida, o sea, las opiniones son personales, opiniones personales y no tienen nada que ver con las organizaciones. Es por lo menos comentar. En segunda instancia, bueno, si aquellos que no lo conocen, este informe, tienen ahí en la URL para descargarlo. Incluso, no solamente tiene este informe, hay un informe sobre el tema de la parte de educación, hay muchos informes y muy buenos, tanto del BID, la OEA y de un montón de otras organizaciones, ¿no? Siguiendo con esto, quería hacer un pequeño informe. Hace tiempo, o sea, este informe, o en sí, para este informe que fue elaborado por el tema de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, y por otro lado el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el BID, en el año 2016, en marzo puntualmente, sacaron un informe que se llamaba Ciberseguridad. ¿Estamos preparados en América Latina y el Caribe? Ese título tan interesante era ¿cómo estamos preparados o cuál era el objetivo de sacar una foto? Es básicamente lo que decimos nosotros en el tema de ciberseguridad, sacar una foto. Hacemos un gap, decimos, estamos así, este es el perfil de lo que está pasando ahora y algunas recomendaciones de cómo los estados podrían agarrar y mejorar con ciertos controles o ciertas acciones en el tema de la ciberseguridad. Hablaba sobre varias cuestiones, pero este informe lo lindo que tenía era una visión integral que alcanzaba a todos los países de Latinoamérica. Entonces era una excelente oportunidad para los estados y para lo que estábamos trabajando en el tema de seguridad y seguimos trabajando. Uno de los, creo que el mejor resumen lo da de este informe brevemente, con la siguiente frase que era en su momento, o sea, creo que sí era en su momento, el presidente del BID lo que decía que, o hacía este tipo de analogía, decía que para nosotros como lectores lo que teníamos que llevar como mensaje en este informe era lo siguiente, que en una gran mayoría de los países de Latinoamérica estaban poco preparados para contrarrestar cuestiones de amenazas cibernéticas, o sea, desde luego, o sea, no estaban preparados. ¿Y qué es lo que utilizó en ese momento para trabajar o cuál fue el mecanismo que empezó a trabajar? Esto constaba de más o menos de 49 indicadores, siempre es bajo un modelo del CMM, que es el modelo de madurez de ciberseguridad, y lo que saca o lo que da el resultado de este informe es que los estados en un promedio estaban entre un 1 y un 2, y un 1 y un 2 como indicadores, del 1 al 5, de una tablita de Likert, del 1 al 5, del 1 al 2. Eso era un promedio, en algunos 1,2, 1,5, 1,37, siempre había dependiendo cada uno de los dominios, ¿no? Entonces, ese era el estado real. Algunos países tenían un mayor nivel de madurez y otros no. Por eso a ese informe, desde luego, los invito a que lo puedan ver, ¿no? ¿Qué otra cosa tenía? Sacaba una realidad que estaba en ese momento, era que de 5 países, ¿no? 4 no tenían estrategias de ciberseguridad o planes para proteger las infraestructuras críticas. O sea, no se hablaba de las infraestructuras críticas, o muy pocos países tenían en su agenda la parte de las infraestructuras críticas, ¿no? Por otra parte, de 3 países, que tomaba un ejemplo de 3 países, 2 no tenían un centro más que nada para manejar o controlar las cuestiones de amenazas cibernéticas. O sea, que esto siempre dentro del contexto del informe 2016. Entonces dijimos, bueno, el 2016, 3 años después de este informe, los estados, los profesionales que venimos trabajando, vamos a sacar todo lo interesante para las mejoras y a ver cómo fue el avance y más que estamos tan hiperconectados en la realidad, ¿no? Bien, la diferencia entre el informe del 2016 al 2019 son algunas, para decir algunas considerables. Bueno, vamos a ir ahí parte por parte, ¿no? Al igual que en el 2016, este informe sigue siendo las mismas dos organizaciones, el BID, la OEA, y a su vez participaron otras organizaciones dando su opinión o su colaboración más que nada sobre el modelo de madurez, ¿no? Pero el resumen, diríamos así como antes que no estaban pocas preparadas, el resumen fue que en este informe dice que la región, como dice ahí en el título, la región de América Latina y el Caribe aún no está suficientemente preparada para enfrentar ataques que se producen en el ciberespacio. Entonces nos preguntamos, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Cuál es la realidad o cuál es la cruda realidad? ¿Qué está ocurriendo en los estados o de quién es la responsabilidad
de estas cuestiones de protección. Si bien nos posicionamos en que estos informes están orientados más que nada a los gobiernos, o sea, a la parte del sector público. No así de la parte privada o de la academia o de la sociedad civil o de la comunidad técnica, que ya vamos a llegar a hablar sobre ese tema. Por otra parte, y si lo llevamos así en números, nosotros que en la parte de la pandemia, desde que empezó el tema de este nuevo contexto de la pandemia, estamos muy, muy hiperconectados. Totalmente, o sea, trabajamos de la casa, trabajamos remotamente, donde las organizaciones no estaban preparadas realmente para estar conectadas. De un día dijeron, hoy tenemos que hacer literalmente, o sea, el quedarnos en la casa. Y, ¿cómo se llama? Y las organizaciones decían, pero yo no tengo una infraestructura para conectarme. ¿Qué hago con mis empleados? ¿Cómo trabajan? El propio Estado no estaba preparado. Recuerdo en su momento, cuando arrancó esto, trabajando dentro de la administración pública, que la primera pregunta fue que hicimos diciendo, bueno, ¿y cómo trabajamos ahora? Y no había respuesta. Y durante mucho tiempo no hubo respuesta hasta que después empezaron a colocar los controles necesarios para la interconexión, ¿no? A esto, como toda cuestión de operación, ¿qué ocurre? O sea, abre una línea o una brecha de seguridad o una brecha que podrían los atacantes utilizar, porque la seguridad de la información o la ciberseguridad quedaba en un segundo plano para dar todo lo que es el acceso y la conexión hacia los sistemas y hacia las redes, ¿no? Y tengo cosas interesantes para contar, pero bueno, pues quizás va a ser dentro de un momento, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahora? Estamos todos hiperconectados. Desde que hacemos las compras, hacemos las compras, los pagos, mandamos, trabajamos, prendemos las máquinas, trabajamos cada vez más. O sea, no lo sé ustedes, pero nosotros que estamos en temas de tecnología, que hace rato decíamos, miren que el acceso remoto funciona, que la conexión remota funciona. O sea, me puedo conectar a través de VPN, o sea, una VPN, puedo hacer el mismo trabajo. Y ahora las organizaciones empezaron a utilizar este tipo de herramientas y los que estamos también ya sabíamos que utilizar, tenemos cada vez más tiempo y conectados, estamos hiperconectados, ¿no? Porque estamos conectados con la computadora, con el teléfono, con todos los elementos, y la verdad que estamos súper, ya estábamos conectados, pero ahora con el tema de trabajo incluso parece que trabajamos mucho más, o sea, trabajamos realmente mucho más, ¿no? Volviendo al tema del informe, ¿no? Y después vamos a ir comentando un poquito sobre el tema de las infraestructuras, que es un tema no menor, ¿no? El estudio en este caso lo que pone la evidencia en sí que sobre el tema de América Latina y el Caribe es que de los países analizados de este informe, o sea, solamente 7 países cuentan con un plan de protección de infraestructuras críticas. Y ahí lo que hablamos es qué es la infraestructura crítica, quiénes de los países tienen declaradas las infraestructuras críticas o qué sistemas están declarados como infraestructuras críticas. Hoy por hoy tenemos, hay muchos colegas y seguidores o sea, y participantes que están de diferentes países, pero si hacemos o se hacen una pregunta, ¿cuántas personas realmente están o tienen el conocimiento sobre el tema de las infraestructuras? Entonces es un tema no menor. Porque hablamos de infraestructura crítica, estamos hablando de varias cuestiones de cadena de suministro de alimentos, el tema de transporte, la parte de pago, el sector financiero, las actividades educativas, o sea, los trámites gubernamentales, los servicios de emergencia, los servicios los servicios públicos como agua, energía y todo lo demás. O sea, hay un montón y realmente estamos muy conectados y a veces no se le da la importancia necesaria, ¿no? ¿Qué es lo que cambia sobre esto? ¿O qué cambios tenemos acá? ¿O qué cosas nuevas existen al respecto, ¿no? Primero, siguiendo lo que está hablando sobre la parte de los informes, es que realmente los países han tomado una acción mucho más lenta de la que se esperaba, ¿no? Por ejemplo, acá el informe dice que de los 22 países analizados, realmente que hay muy pocos de ellos que pueden tener la capacidad de investigar delitos que se conectan en el espacio, ¿es cierto? O sea, estamos preparados como sociedad y una de las preguntas que siempre hacemos es, ¿qué pasa si alguien tiene que denunciar un delito ocurrido dentro del ciberespacio, dentro del contexto tecnológico? ¿A dónde llama, no? En este caso, me toca en mi caso estar en Buenos Aires. En Buenos Aires, bueno, existe ya un proceso ya bastante estandarizado y bastante funcionado, pero eso es en la ciudad de Buenos Aires. Si nos vamos a las provincias, realmente todavía los funcionarios no están preparados, no tienen las herramientas, no tienen los elementos, hay un montón de cuestiones que después vamos a hablar, pero falta bastante. Si empezamos a ir a diferentes países, hay ciertos países que realmente no tienen los elementos necesarios o
las herramientas y los profesionales no están realmente preparados con relación a esto, ¿no? Bien. Por otra parte, lo que también descubre o da la realidad de que los países, un cierto de los países, no tienen un marco legal relacionado a delitos informáticos. Y de ahí también de los países, solamente muy pocos países han adherido a lo que es el convenio de Budapest. O sea que en realidad, que esto es lo que facilita un poco la cooperación y la parte, la cooperación internacional y la lucha contra el crimen informático, que la otra vez estuvo hablando Adrián, incluso los próximos que van a venir también van a estar comenzando sobre el tema de la parte del convenio de Budapest y todo lo demás, y bueno, toda la parte de lucha contra el cibercrimen, ¿no? Entonces, estamos viendo una realidad, diríamos, preocupante, y creo que sí. Vamos viendo un poquito más los números, ¿no? También lo que dice es que los gobiernos en sí no han tomado con la urgencia que se esperaba el tema en la agenda de la ciberseguridad. O sea, realmente no se le está dando la importancia que se le debería estar. Y esto no hablo de un gobierno en particular, hablo de gobiernos en general. Si nosotros miramos, hacemos una mirada hacia Latinoamérica, hay gobiernos que sí están más preparados y otros menos preparados, y otros que saben de la problemática que existe, saben de que realmente tienen que trabajar, de que tienen que hacer un montón de elementos y todo lo demás, pero no le han dado la importancia que debería tener el tema de la ciberseguridad, ¿no? O sea, la ciberseguridad creo que es algo que es un tema no menor, como un montón de otros factores. Desde luego, cada uno le va a dar la priorización que corresponda y de acuerdo a los riesgos y depende a cuál es el entorno, ¿no? Por otra parte, dentro de lo que es el marco de este informe, porque este informe cierra en lo que es en diciembre del 2019, hasta ahí, por ejemplo, lo que saca es que solamente 12 países tenían aprobado una estrategia nacional de ciberseguridad. Sí, en comparación al 2016 hay un incremento considerable, pero no todos los países. ¿Cuántos países tenemos en total entre Latinoamérica, América Latina y el Caribe, ¿no? Y de estos países, dice que solamente países han establecido, dentro de todo, un responsable, o sea, un organismo, más que nada como agencia o como centro nacional, para gestionar la ciberseguridad. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué arrancamos así? ¿Qué pasa que no avanzamos rápidamente? ¿Cuál es la problemática? ¿Qué está pasando? Podríamos decir que muchos factores. Primero es que podría ocurrir, y por lo menos de lo que más tenemos información y por lo menos que llegamos, es que en nuestra región nos faltan, capacidades de talentos más que nada de capacidades de talento humano, ¿no? O sea, en tema de ciberseguridad. Hay un informe que publica que hay más de 600.000, más o menos, personas o puestos, es la brecha que tenemos con el tema de la parte de ciberseguridad. Entonces, si eso más de 600.000 es muchísimo. Y cada vez los que se van especializando tienen muy buenas oportunidades laborales desde luego afuera, en Europa, vamos al norte de América, o sea, en la parte más de Asia, o sea, realmente cada vez hay una mayor necesidad de profesionales, ¿no? Y esto no lo digo porque uno lo lee en internet, o en los periódicos, en los informes, sino también en cuestiones que nos llegan cada rato. Nosotros detectamos que hay necesidades profesionales, después vamos a contar un poquito qué hacemos y cómo trabajamos sobre eso, pero por ejemplo, hoy en 2 oportunidades, porque cada que si nos contactan, porque como estamos relacionados con el tema, es si conseguíamos ciertos perfiles específicos, por lo menos para Chile, y otros perfiles específicos para Colombia, y otros perfiles específicos también fue para Panamá el día de ayer, y otros para Argentina. O sea que todo el tiempo están buscando perfiles específicos o perfiles de cuestiones especializadas, ¿no? En temática. Dice, bueno, necesito una persona que tenga ciertos conocimientos y cierta experiencia, que esté focalizado en esto, que esté focalizado en análisis de código, que esté focalizado, no sé, en pentesting, en reversing, en forense, y son capacidades que se necesitan. Entonces creo que quizás podría ocurrir que falta el tema de los profesionales. Por otra parte, también es el tema de la perspectiva de género. Lo que también el informe, no solamente este informe, varios de los informes, es el tema de que menos del 4% de las mujeres, o sea, del 4% de los profesionales mujeres son mujeres, o sea, que falta realmente. O sea, y cómo es el tema de la inclusión y cómo son el tema de las ofertas y cómo son las diferentes tipos de propuestas. O sea, que realmente hay un gran combo con realidad de la necesidad y quizás de este modelo. Quiero comentar algunas cosas muy breves nada más de este informe y después ir a la otra parte. Es que en realidad, ¿cómo analiza o cómo trabajó con este informe, ¿no? Este informe, como les decía, que este estudio analiza más que nada el modelo de madurez en 5 dimensiones.
¿no? En las 5 dimensiones, en las cuales una de ellas habla de políticas y estrategias relacionadas al tema de ciberseguridad, las cuestiones de la cultura, la parte de sociedad en sí, las cuestiones relacionadas al tema de educación y la parte de capacitación, las cuestiones de marco legal y regulatorio para dar un contexto y para realmente poder trabajar, y también las normas y organizaciones y las tecnologías. O sea que dentro de esas dimensiones hay varios análisis. Y para comentar con relación a este modelo de capacidades de ciberseguridad para las naciones, que en realidad es cómo surge también esto, ¿no? En realidad esto viene desde el Centro Global de, ¿cómo se llama esto? De capacidad de seguridad cibernética, que es de la Universidad de Oxford, que en una consulta con más de 200 profesionales, lo que hicieron, o sea, a nivel internacional y de gobierno, de la sociedad civil y academia, desarrollaron este modelo, ¿no? Y en este modelo lo que tratan de buscar es tratar de evaluar el nivel de madurez con ciertos indicadores o ciertas preguntas disparadoras que después reflejan esto, ¿no? Primero fue a nivel de online y después lo hicieron a través de ¿qué? A través de consultas y de entrevistas en forma directa para tratar de determinar o de la información si es la correcta o no. Y se trabajó, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, cuando hablamos de formativa, que es donde realmente existe un modelo, o sea, no existe en la etapa inicial, perdón, que es la etapa donde no existe un modelo de madurez de ciberseguridad, o en realidad que se encuentra en algo en etapa muy embrionaria. La parte formativa, donde realmente han empezado a trabajar, pero muy lentamente. Cuando ya estas cuestiones ya existen indicadores, están habilitados y están funcionando, ya hablamos de la etapa consolidada. Y ya cuando entramos en la etapa estratégica, que es la que a todos nos gustaría, es cuando realmente se han tomado decisiones sobre qué indicadores se necesitan y por qué es importante tener esos indicadores. O sea, y en particular, ¿para qué? Porque eso va a ser una retroalimentación para ir mejorando constantemente. O sea que entre lo que es el consolidado y lo que es la estratégica, es lo que tratamos de llevarlo para ir a un modelo a un nivel superior, ¿no? Y ya la dinámica es realmente cuando existe el mecanismo donde claramente donde se pueden agarrar y modificar, cambiar, cambia de acuerdo a la tecnología, al entorno, a las amenazas, donde hay cambios significativos, donde realmente esto es muy, muy cambiante y muy dinámico. En los modelos, o si ustedes lo quieren llevar desde la inicial a la dinámica, podríamos tenerlo desde la parte cero, donde absolutamente no hay nada de nada, o de un inicial. O sea, va a depender de cuál es el valor o cuáles los indicadores que quieren tomar, ¿no? Les comentaba que dentro de estos datos, o sea, dentro de estas dimensiones, se hablan de 5 dimensiones, ¿no? Entonces, de estas dimensiones, por un lado, decía acá, para ver las interrelaciones, todas las interrelaciones entre sí, y la idea es tratar de decir, bueno, muy bien, buscamos, analizamos, decimos, bueno, ¿qué pasa con el tema de estrategia? ¿Cómo pega con el tema de la educación? ¿O cómo trabaja con la parte de marcos regulatorios? ¿O cómo trabaja a nivel de sociedad o a nivel de lo que es la cultura cibernética, ¿no? Entonces vamos trabajando con cada uno de los puntos para ver cómo trabajar, ¿no? En el tema de dimensiones, cuando se hablan de dimensiones específicas, o sea, estamos hablando de dimensiones relacionadas a políticas, a estrategias de ciberseguridad, estrategias nacionales de ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, de los países que trabajan con estrategias de ciberseguridad, por ejemplo, bueno, tenemos Argentina, Paraguay, Chile, Brasil, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Panamá y México, creo que Costa Rica, Guatemala, Colombia y Jamaica. Después, si me olvido algunos, disculpas. Y después en desarrollo, creo que hay más de 6, o por lo menos que tengo conocimiento de lo que es el informe en sí, que hay más de 6 también, ¿no? En eso, cuando hablamos del tema de la Estrategia Nacional de Seguridad, estamos hablando de qué? De cuestiones de desarrollo, de cuestiones de organización y de cuestiones de contexto. No necesariamente tiene que ser una idea del Estado, porque a veces dice, bueno, ¿quién participa en la estrategia? Participa la sociedad civil, participan todas las partes interesadas. A veces los modelos que funcionan, o por lo menos que ya tienen un tiempo, que ya se han elaborado, han pasado y han trabajado sobre esto, habría que ver cómo ha cambiado o cuáles fueron las cosas que no funcionaron. Siempre decimos nosotros, y es una de las cosas que siempre conversamos entre el equipo de proyecto, entre los fundadores y no fundadores, sabes, tratar de buscar qué cosas no funcionaron para tratar de esas, no cometer esos errores, y qué cosas sí funcionaron, ¿no? Entonces, de esa forma, ir aprendiendo y mejorando constantemente en cada uno de los puntos. Cuando hablamos de respuesta a incidentes cibernéticos, es ver cómo los países y en sí las diferentes tipos de sociedades, tanto la sociedad civil, la sociedad dentro del sector privado, la academia, cómo está preparado para el tema de la respuesta a incidentes cibernéticos. Esto quiere decir que cuando tengo una ocurrencia de un evento disruptivo,
de un ataque cibernético, qué hacer, cómo contener, cómo investigar, cómo trabajar en conjunto con las fuerzas de seguridad y las fuerzas de la ley, o sea, cómo hacer un trabajo coordinado. En la región existen más de 120 centros de respuesta. Existen bastante, o sea, no tanto como quisiera, por ejemplo, pero sí. Por ejemplo, si le queremos decir, no sé, en Argentina hay más de 16, creo que 16, somos 16 o 17 centros que nos conocemos, o por lo menos de centros de respuesta, a nivel de gobierno, a nivel privado, a nivel de academia y de la sociedad civil, hasta ahora somos nosotros, ¿no? Si vemos a nivel de estadísticas de lo que hablamos dentro de lo que es el CECIR de las Américas, hay también más de 20 centros ahí dentro que pertenecen al CECIR de las Américas, creo que son 26 o 28, no recuerdo efectivamente cuántos. Dentro de lo que es el FARS hay más de 43, creo que son 43 centros, 44 centros que están dentro de lo que es en el FARS. Y después hay otros grupos de interés que participan, si bien dentro de lo que es LACNIC a nivel de la región, también agrupa lo que es el grupo de lo que es el LACCECIR, donde agrupa todo lo que son diferentes tipos de centros. Y ahí ellos tienen identificados, o por lo menos dentro de la página que tienen publicado, más o menos más de 80 centros de respuesta, ¿no? Algunos con mayor operación, otros menor operación, algunos siempre va a depender de la comunidad objetivo, el tipo de servicios que brindan, y un montón de otros factores en sí, ¿no? Estos centros, generalmente cuando hablamos de servicios, a ver qué hacen, o sea, cómo identifican los incidentes, cuál es el modelo de organización, cuál es la comunidad objetivo, cómo están preparados, cómo preparan a los especialistas. Porque dentro de un centro de respuesta hay muchas actividades, o sea, muchas actividades. No solamente es cuando se detecta, cuando llega una alerta y después hacemos el triage y saber si realmente es un incidente o no es incidente, y si es un incidente, cómo gestionar, o sea, todo el proceso de gestión hasta que realmente deja, o sea, ese incidente ha sido tratado adecuadamente, si lleva a una judicialización, no lleva a judicialización. Hay un montón de procesos. Entonces, tenemos procesos, tenemos recursos humanos, tenemos infraestructuras, tenemos un montón de otros de componentes necesarios para operar, ¿no? Siguiendo dentro de esta dimensión, también se habla del tema de las infraestructuras que son críticas. Bien, este es un punto hermoso, ¿no? ¿Por qué digo que es un punto hermoso? Esto se viene hablando hace mucho tiempo, así como se hablaba de la ciberseguridad, así como se hablamos de estrategias y todo lo demás. Y es una sensación personal de que estamos muy, muy, muy atrasados. ¿Esto qué? Hay pocos sistemas que están declarados. Primero, no están declarados claramente en muchos países todavía las infraestructuras críticas. ¿Cuáles son la definición o la declaración de las infraestructuras críticas? Por otra parte, ¿cuántos sistemas están declarados o etiquetados o clasificados como infraestructuras críticas? Y si están de esos sistemas o los procesos, ¿cuáles son los mecanismos de protección para esas infraestructuras críticas? O sea, porque una cosa uno puede declarar la infraestructura crítica, está perfecto, podemos un sistema, no sé, el sistema alfa, le ponemos infraestructura crítica, bien, ¿y ahora qué hacemos con la infraestructura? Simplemente lo declaramos y con solo declarar ya significa que funciona, que está totalmente protegido. No, no es así. Hay un montón de otros factores que son claves y son necesarios y son complementarios para hacer ese tipo de protección, ¿no? Entonces, en estas infraestructuras críticas tenemos la identificación a nivel de cómo se gestionan los riesgos, cómo se responde. En la parte del manejo de crisis, o sea, la gestión de crisis, ¿cuántas organizaciones, y estamos hablando de públicas y privadas, hacen ciberejercicios en el tema de manejo de gestión de crisis? ¿Cuánto han trabajado colaborativamente en la región? Después nos podemos hablar de ese tema, es un tema largo para charlar eso, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de la defensa cibernética, cuando ya estamos hablando más de la parte de la defensa o del ciberespacio dentro de una nación, y desde luego la parte de las redundancias, de las comunicaciones en sí, ¿no? Cuando conversamos a nivel de lo que es o presenta este informe, la dimensión de cultura cibernética y sociedad, habla por un lado lo que es la mentalidad de la ciberseguridad. ¿Esto qué quiere decir? La mentalidad, me refiero al conocer culturalmente con relación al gobierno, a la parte del sector privado, en la sociedad en sí. ¿Cuál es la confianza y seguridad que se tiene en Internet? O sea, que la confianza que el usuario tiene en los servicios de Internet, más allá de que Internet debe ser considerado directamente no como algo privativo, en realidad tiene que ser ya como una política de Estado y considerarlo y clasificarlo de una manera diferente, porque es algo necesario y que todos deberían tener el acceso a Internet. Después, como un servicio, o sea, como un servicio básico. También el tema de la confianza que se va a tener sobre el tema del comercio electrónico, porque bueno, cada vez estamos transaccionando
más, mucho más con el tema del comercio electrónico, y también la confianza que tenemos que tener los ciudadanos o como usuarios dentro de lo que son las plataformas de los gobiernos electrónicos. O sea, cuántos gobiernos digitales existen, o cómo están preparados los gobiernos, tanto provinciales, nacionales, municipales o regionales, con relación a la parte de la digitalización o el ecosistema digital, ¿no? También se habla sobre el tema de la comprensión que tiene que ser con relación a la parte de la protección que tiene que tener de la información personal en línea, ¿no? O sea, es algo muy importante que el usuario tiene que conocer, tiene que tener las herramientas y qué es lo que se debe hacer con relación a esto, ¿no? Lo mismo para la parte de los mecanismos que tienen que tener con relación a la parte de las denuncias y también con el tema de las cuestiones relacionadas a las redes sociales y a otras más. En el tercer dimensión, cuando se habla de la parte de educación, capacitación y habilidades de la parte de ciberseguridad, donde realmente ahí donde se va a generar el tema de este tipo de competencias necesarias, se hablan de varios temas, de temas de programas de sensibilización, tanto en general, la sensibilización ejecutiva, porque es importante que los ejecutivos también tengan el conocimiento sobre esto, o sea, porque están acostumbrados a hacer negocios, pero también los negocios tienen que estar alineados con relación a la parte de la ciberseguridad o la seguridad de información, y es necesario que conozcan los riesgos asociados, porque si uno va a trabajar a nivel organizativo, realmente qué es lo que podría pasar o cuáles son los riesgos que podrían estar afectados a esa organización, ¿no? Desde luego también tenemos la parte de lo que es a nivel del marco de educación y de las formaciones profesionales en sí. Y ahí hablábamos hace rato de la necesidad de más recursos especializados. En materia legal y regulatoria, bueno, ahí tenemos realmente bastantes cuestiones, ¿no? Donde decimos, bueno, sí, ¿nos faltan? Sí. ¿Faltan elementos necesarios? Sí. ¿Faltan cuestiones por ejemplo, si hablamos de marcos legislativos con relación a la parte de tecnología o a la parte de seguridad, al tema de la privacidad, la libre expresión, los derechos humanos en línea, y un montón de factores más que son importantes, que ya se han venido para quedarse? La protección de los datos, la protección infantil en línea, el tema de la protección al consumidor, la propiedad intelectual, las cuestiones que son las legislaciones que son sustantivas contra el delito cibernético o aquellas de legislaciones procesales que son contra el delito cibernético, ¿no? O sea, tiene que existir estos marcos legales. También, dentro del ámbito de la justicia penal o del sistema de justicia penal, tenemos también las fuerzas del orden, los procesos de enjuiciamiento, los tribunales, que es realmente a veces las fuerzas del orden y los fiscales que trabajan realmente para tratar de llevar ciertos casos y dar diríamos, el gran esfuerzo que hacen para tratar de lograr enjuiciar a cada uno de estos delincuentes, y a veces no los acompaña por ahí el propio sistema de justicia, ¿no? Y también se habla sobre el tema de la cooperación, cuestión ya sea en tanto formal o informal, para lucha contra el ciberdelito o el delito cibernético, ¿no? Y por último, dentro de la dimensión de estándares y temas de organizaciones y de temas de tecnología, nos encontramos con ¿qué? Con temas de estándares, o sea, cuántos estándares tenemos de cumplimiento, o sea, de cada uno de los países, o sea, hay estándares de seguridad, hay estándares de adquisiciones, de desarrollo de software, del tema de la colaboración y la colaboración y fomentar la parte del desarrollo del open source, o sea, del software libre, de cuestiones de investigación y desarrollo. O sea, hablamos de temas también, cuando se habla del tema de resiliencia o infraestructura de Internet, sobre el tema de la calidad del software, sobre los controles técnicos de seguridad, o sobre controles criptográficos, sobre cuestiones relacionadas, como se habla sobre el tema de lo que se le llama el mercado de la ciberseguridad, cuando hablamos de qué, de tecnologías relacionadas al entorno cibernético o del famoso seguro cibernético, ¿no? Y también la divulgación de información responsable, o sea que creo que son todas esas cuestiones que tienen que ir trabajando a nivel de gobierno. Bien, si vemos el informe, o por lo que les voy comentando sobre el tema del informe de la OEA, hay bastante para trabajar y hay muchas cuestiones que son necesarias por parte del gobierno. Bien, pero tampoco tenemos que estar esperando todo el gobierno, o sea, bien cómo nosotros como sociedad, como ya sea como ciudadanos, como profesionales, o si estamos relacionados dentro de una organización, cómo podemos colaborar con el tema de la ciberseguridad, ¿no? O sea, hay muchas acciones que podemos hacer y realmente vamos a ir viendo que algunas no se necesitan tanto esfuerzo. Cuando hablamos de sectores o hablamos de la participación o la importancia de todos los sectores, estamos hablando de ¿qué? Del sector público, gobiernos provinciales, nacionales, municipales, con acciones concretas
y directamente concretas para la protección, y en el tema, como hablamos hace rato, sobre el tema definiendo políticas y políticas de Estado, ¿no? Directrices y otras acciones para la mejora y para la protección de las infraestructuras críticas. Cuando hablamos de privado, hablamos de todas las organizaciones, cómo pueden colaborar con diferentes acciones. Cuando hablamos de la sociedad civil, por ejemplo, en este caso, la sociedad civil, hay muchas organizaciones de sociedad civil que están haciendo cuestiones en temáticas específicas de ciberseguridad o tecnologías de la información. Proyecto Aurora es uno de las herramientas que tiene un gran esfuerzo y una gran dedicación a este tema. La verdad que desde que hemos arrancado, después vamos a ir comentando un poco las cuestiones que hemos hecho y lo que tenemos para hacer. Recién estamos, creo, en una etapa todavía embrionaria, pero con muy buenos resultados. Pero, desde luego, lleva mucho esfuerzo, mucha colaboración, y se necesita mucha colaboración también, ¿no? También desde el área académica, cuáles son las ofertas o cómo puede la academia trabajar no solamente en los esquemas de formación, sino también la parte de investigación, desarrollo e innovación y, desde luego, la parte de la comunidad técnica. Algo muy lindo, y esto lo rescato dentro de este ecosistema de la parte de ciberseguridad, porque a veces siempre uno escucha y son todas pálidas. No, hay cosas muy buenas también. A veces uno se cansa, pero hay cosas muy buenas. Hay una comunidad muy rica en el tema de intercambiar información de comunidad técnica. Y esto lo hablo en general de toda la región. Muchos de los que trabajamos estamos en diferentes grupos. Tenemos grupos de grupos de grupos, tenemos grupos de eventos de acá, de allá, o sea, mucho networking. Pero lo más interesante o lo más rico que tiene este tipo de networking o la colaboración, incluso mismo dentro de estas colaboraciones, dentro de estos ciclos o diferentes tipos de entrenamiento que estamos haciendo desde el proyecto, vamos conociendo cada vez más profesionales que en el momento de solicitar una colaboración y cooperación están dispuestos una gran mayoría. Y esto hablo de dispuesto no solamente con el tema de compartir cierta información, de colaboración para resolver ciertas cuestiones, también que muchos se ofrecen. Y también, desde luego, los invitamos a todos aquellos que estén interesados en colaborar y participar del proyecto Aurora, que nos escriban y desde luego, nosotros tenemos las puertas abiertas para toda la comunidad. En este sector, siguiendo por esta línea, cuando hablamos en temas y decimos cómo empezamos, y si queremos hablar del sector público, o sea, dentro de lo que es a nivel de gobierno, se puede hacer muchísimas cosas, realmente. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y cuestiones concretas, ¿de qué? De protección. ¿De qué? Protección relacionado a el ciberespacio o cuestiones de protección al ciudadano, protección de las infraestructuras. O sea, realmente hay cuestiones. ¿Cómo? Definiendo cuestiones de política de Estado, guías, estándares. O sea, hay un montón de herramientas que en otros países lo están utilizando y está yendo muy bien. Entonces, a veces está bueno también mirar qué es lo que hace, como decía hace rato, los demás colegas o las demás organizaciones y qué funciona y qué no funcionó. Porque quizás podría pasar de que hacer ciertas acciones o creen que va a funcionar esto y quizás ya otras organizaciones hicieron la misma prueba y no les funcionó. Entonces, como un desgaste de energía o es un desgaste también económico, ¿no? O sea, porque también estamos hablando de cuestiones económicas, ¿no? También el tema de la parte de formación, capacitación y concientización, o sea, cómo a nivel del sector público pueden o consiguen formar ciertos profesionales en ciertas temáticas. Y eso lo veo, o por lo menos en interacción que tengo con varios gobiernos, un poco para la tarea que uno hacemos y el tema del networking que tenemos, es que no todos los estados tienen este tipo de planificación en materia de qué, del tema de concientización, de cómo vamos a concientizar en sí al empleado o al que trabaja, al funcionario que trabaja dentro del ámbito público. También formar y apoyar en carreras. Generalmente ocurre que en ciertos... por ejemplo, en ciertas instituciones, no digo en todas, pero la verdad que a veces es triste, es ver cómo ciertos profesionales hacen mucho esfuerzo para tratar de generar cosas interesantes y hacer buenas propuestas, y después muere en la burocracia, no solamente administrativa o alguna burocracia de algún, por ahí, responsable o alguna persona que tiene un rol, en lugar de tener un rol de liderazgo, tiene un rol de jefatura, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con esos profesionales, a veces ya están apagados, porque hicieron mucho esfuerzo para hacer cosas
y como a veces dice una amiga que va luchando contra los molinos y realmente, o están como patrullas perdidas, porque nadie sabe qué hacer. O no saben, o no tienen direcciones, y van y presentan cosas súper interesantes, innovadoras, y les dedican horas, y les puedo asegurar que conozco muchos profesionales que trabajan en ámbito privado, en ámbito público, donde que después te dicen, estoy tan desganado, porque todas las presentaciones que hago me las frisan, cada cosa que le pongo el esfuerzo y me quedo, no sé, trabajando, no sé, a veces porque hacen una propuesta y le dicen, sí, presentame la propuesta, entonces se quedan preparando, no sé, toda una noche, una semana, el fin de semana, le sacan a la familia para presentar algo interesante que pueda aplicarse por ahí para la sociedad, y después estos jefes directamente lo cajonean o directamente lo toman y dicen, lo desestiman para que esto no funcione. ¿Qué es lo que ganan? Que muchos de ellos estén desmotivados y simplemente van a cumplir el horario, y otros, que son mucho más inquietos, directamente tratan de buscar una salida hacia afuera, la parte privada, porque dicen la verdad que ¿para qué estar acá? No me conviene, por más que me pague, no me conviene estar acá. O sea, es algo tóxico, es algo que no funciona realmente. Y eso es triste, porque hay profesionales muy buenos con capacidades excelentes y se pueden desarrollar más todavía, pero no le dan el lugar, y quizás estos jefes que están ahí no tienen por ahí la capacidad para analizar estas cuestiones que son para la mejora del Estado o de los ciudadanos, ¿no? Eso a veces es triste, ¿no? También el tema de la atención al ciudadano, o sea, cuántos de ellos también desde dentro de los gobiernos pueden hacer o atender al ciudadano. Si hoy les pregunto de cada uno de los puntos, ¿todos saben dónde denunciar un delito informático o un delito cibernético? ¿Qué pasa si encuentran, por ejemplo, ciertas debilidades o se están navegando en una página, ven un error? ¿A quién se lo comunican? ¿Cómo lo comunican? ¿Lo mandan por correo? ¿Lo mandan por WhatsApp? ¿Lo suben a red social? A veces hay ciertos profesionales que encuentran, no sé, porque van navegando y encontraron una página y dicen, ¿dónde lo reporto? Por ejemplo, puede pasar, sí, reportarlo, por ejemplo, no sé, a un centro de respuesta, o buscan en internet, dice, no sé, Centro de Respuesta Nacional. Mandan un correo y le vuelve a rebotar el correo. Llaman por teléfono y el teléfono no existe. Se lo publican, quieren publicar en una red social y no pueden. Terminan publicando en las redes sociales y después quizás se viraliza. Y a veces eso no está bueno tampoco, porque un error que se encuentra en un sistema y se publica en una red social, puede alguien de una forma maliciosa puede utilizar eso con otro tipo de medidas e impactar. Entonces, a veces por eso no recomendamos de que se publique ese tipo de información, si se reporte por los canales adecuados. El tema es que a veces no están en esos canales, o es muy difícil de encontrar, no es fácil de ubicar esos canales, ¿no? Eso es uno de los desafíos, y eso estamos realmente colaborando con ciertas organizaciones a ver si podemos mejorar de ahí. El tema importante también de la parte de los gobiernos, que tienen que dar o ponerse los pantalones largos, como diríamos nosotros, es el tema de la privacidad y de la protección de datos personales, ¿no? No solamente con el aspecto regulatorio, sino del aspecto de control. ¿Cuántos sistemas existen que tienen una recolección de datos y datos personales? ¿Y cuántos de esos sistemas tienen la protección adecuada de esos datos, ¿no? O sea, los datos que son los datos del ciudadano. Y eso estamos hablando no solamente de organismo público, también de otras áreas. Estamos hablando del sector privado, la academia, el sector civil, o sea, todas las áreas correspondientes, ¿no? Un tema no menor, que a veces, incluso hoy en la charla que tuvimos hoy a la mañana, fue la siguiente, disculpen. Era el tema de los ciberejercicios, ¿no? Una de las preguntas que hacíamos era con relaciones, y bueno, muy bien, organización pública. Dentro de las organizaciones, varias instituciones. ¿Cómo es el esquema de los ciberejercicios? ¿Hicieron ciberejercicios entre organizaciones para ver si realmente están protegidos, si están preparados? ¿O con otras organizaciones de otros países? ¿O con la sociedad civil o el sector privado? No se espera que un ciberejercicio o una prueba o un tipo que realmente funcione correctamente, que diga, uy, qué bueno, mira, me dio todo check, me dio todo verde, somos excelentes. En realidad, esas pruebas no funcionan. Las pruebas que realmente funcionan son las que son a mejorar. ¿Qué cosas voy a conseguir a mejorar? ¿Cuáles son mis indicadores? ¿Cuál es mi expectativa? ¿Qué es lo que consigo? ¿Cómo voy a estar preparado realmente ante un evento disruptivo, que algo realmente que me afecte a la organización? ¿Y cómo recuperarme? ¿Cuál es mi nivel de resiliencia que tengo? ¿Cómo estoy preparado en las organizaciones? ¿Tengo cómo hacerlo? ¿Tengo cómo no hacerlo? ¿Cómo estamos preparados? No esperamos que todo funcione bien y que salga perfecto. No, al contrario, mejoramos, queremos mejorar. Siempre busquemos en cuestiones de mejorar, la mejora continua en todos los aspectos, ¿no? Otro tema importante
es el tema del intercambio de información. Por ejemplo, lo que llamamos indicadores de compromiso, ¿no? Estos indicadores de compromisos, básicamente, es algo, desde luego, es una información pública, aquellos que están catalogados y se puedan, y clasificados como información que se pueda colaborar, ¿no? Hoy existen diferentes tipos de sistemas que se pueden colaborar. Nosotros, por ejemplo, dentro del proyecto tenemos ya varias cuestiones relacionadas con el tema de intercambio de compromisos. Y cuando les preguntamos a las ciertas organizaciones de cómo trabajar con el tema de intercambio, más allá de armar estos modelos o estos acuerdos de colaboración y cooperación, me dicen, pero está bien, me parece perfecto, pero ¿qué hago con los indicadores de compromiso? ¿Qué tengo que tener? ¿Qué sistema tengo que tener? No tengo gente y no sé cómo implementar. Bueno, es muy difícil y a veces no es difícil. Realmente es mucho más fácil de lo que uno cree. Y en el caso que se necesitan ayuda, para eso también está Proyecto Aurora, para colaborar con estas cuestiones, ¿no? Cuando hablamos a nivel de privado, en realidad hablamos de varias cuestiones. Un tema o que se viene trabajando es el tema de la responsabilidad social empresaria, que esto se tiene tiempo. Pero en temas de ciberseguridad, o sea, empezar a trabajar temas netamente de ciberseguridad, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? A veces no se le da la importancia necesaria con relación a esto, pero algunas cuestiones que pueden ser trabajadas acá o trabajar es el tema, más que nada, sobre el tema de la cultura en ciberseguridad, la concientización y la formación especializada. Van a ver que la concientización y la formación aparecen en todos los aspectos. El tema de los pruebas y simulacros, porque también las organizaciones privadas con las públicas u otras organizaciones tienen que hacer este tipo de pruebas. También un tema no menor es el tema de la perspectiva de género, o sea, cuántas profesionales existen trabajando en la temática o cómo incentivar a que se sumen cada día a trabajar en esta temática, ¿no? Pasamos también el tema de los ciberejercicios con otros sectores y lo mismo también intercambio de compromisos. O sea que estamos hablando de que siempre lo mismo con cuestiones relacionadas al tema de concientización, el tema de los ciberejercicios, el tema de, por ejemplo, la perspectiva de género, el intercambio de información. También acá tenemos los componentes sobre el tema de la privacidad de la información, la protección de los datos personales. Bueno, realmente hay muchas cuestiones a elaborar. Y quizás en este punto, las organizaciones que han sufrido, o sea, esto del aislamiento de sus empleados, tuvieron que salir a cambiar el modelo que tenían, por ejemplo, on-premise, y no tenían un acceso, no tenían una conexión de VPN para conectarse a esas organizaciones, o no tenían los elementos, no tenían los equipos para estar conectados, y empezaron a decir, bueno, usen su computadora de su casa para conectarse. Pero bueno, hay es todo un tema para hablar otro día, ¿no? Sobre el tema de todo lo que es la parte de los diferentes tipos de amenazas, los mecanismos de protección, el cifrado de información, el tema de, por ejemplo, de qué transferir y qué no transferir. Realmente ahí ya tenemos bastante como para conversar más adelante, ¿no? En relación a la parte de la sociedad civil, es algo curioso. Muy pocos informes hablan sobre temas relacionados con sociedad civil en informes de ciberseguridad. Entonces, esto es un informe que sacó, por ejemplo, una de las revistas que se llama Information Technology and Politics. El tema es, este informe en sí hablaba sobre que en la última década, entre todos los informes, analizaron creo que más de 700 informes entre el 2009 y el 2019, diciembre 2019, y solamente encontraron que mencionaban a la sociedad civil solamente un 13%. ¿Qué ocurre acá? En realidad, a veces la sociedad civil la dejan diciendo, en realidad, ¿para qué? O sea, ¿qué participación va a tener la sociedad civil? Y aunque no lo crea, la sociedad civil realmente tiene una gran participación. Una participación y también una gran amenaza, porque hay ciertas asociaciones o sociedad civil en sí que por ahí no están preparadas o no tienen el ejercicio en materia de seguridad de información o ciberseguridad. A nivel de gobierno sí tienen los mecanismos de protección de infraestructuras. A nivel de privado, las empresas privadas tienen sus mecanismos de protección de infraestructura y depende de los sectores que sean. Pero imagina una sociedad civil que su foco sea, no sé, colaborar, por ejemplo, con comedores o con sistemas de formación y educación, con temas relacionados, no sé, a la parte de los paneles solares, al tema de inclusión digital o el tema de la parte de perspectiva de género. Quizás ellos no tengan las herramientas y no son los especializados en materias de ciberseguridad y quizás no tengan los elementos y las herramientas necesarias. Entonces, es importante de que también se le dé ese espacio o que otras organizaciones puedan colaborar con estas organizaciones, ¿no? Hay muchos informes relacionados a esto. Y también esas organizaciones que al no estar preparadas y no tener, por ejemplo, las herramientas necesarias, son blancos
muy comunes con el tema de delincuente, ¿no? O sea, acá estamos hablando de delincuente, no estamos hablando del delincuente cibernético o el cibercriminal, pero estamos hablando del delincuente, ¿no? La sociedad civil tiene un rol muy importante, no solamente desde el punto de vista de la parte de la concientización y la formación, así como hacemos el proyecto Aurora, de que concienciamos, formamos, capacitamos y todo lo demás, también que pueda participar en opiniones, quizás pueden ser vinculantes o no vinculantes, en temas de cómo ser, estrategias de ciberseguridad, políticas, o ciertas cuestiones que son necesarias, otro tipo de mirada y otro tipo de óptica, y es lo que se le llama cuáles son los requisitos o las necesidades de las partes interesadas. La sociedad civil o la sociedad a quien representa, van a poder dar su opinión, no solamente como sociedad civil, también la academia, también la comunidad técnica, también la parte privada, o sea, todos deben trabajar en conjunto, o sea, todos deben dar su opinión, son partes interesadas. Los marcos normativos o los estándares, más que nada internacionales, cuando hablamos sobre el tema de la conformación o la creación de los planes o de los programas, ya sea de seguridad de información, de ciberseguridad, siempre habla sobre un tema clave: los requisitos de las partes interesadas, el contexto de la organización, el contexto interno, el contexto externo, todo lo que tenga que tener una relación, cuestiones reglamentarias, normativas, contractuales, todas ellas son importantes. O sea que acá como para ponerse muy relativo, es importante que cada uno pueda participar y dar su opinión, ¿no? También dentro de la sociedad civil está la parte de investigación, desarrollo e innovación, temas de trabajos colaborativos, temas también de ciberejercicios e intercambio de información. ¿Esto es difícil? Les puedo asegurar que no es difícil. No les puedo decir, desde luego, hay que trabajar, hay que realmente es un esfuerzo día a día, y también cuál es el norte que se quiere tener y cómo colaborarse entre todos, ¿no? Un comentario que quería hacer sobre el tema de los centros de respuesta, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de los centros de respuesta? Yo les decía hoy que, por ejemplo, acá esta es una estadística que tengo, por ejemplo, que sacamos información de un poco de las páginas tanto del CECIR, del FARS o del tema del ACNIC, la cantidad de centros de respuesta. Van a ver que, miren, tanto Brasil es el país también por el tema territorial, la cantidad de centros de respuesta que tiene, y Argentina tiene una cantidad significativa de centros de respuesta donde hay sectores financieros, hay CECIRs provinciales, después hay CECIR a nivel de privados, o sea, de empresas privadas, de sectores, por ejemplo, de diferentes tipos de sectores, sector financiero, también hay la parte de academia, hay un CECIR de la sociedad civil, que somos nosotros, y hay muchas organizaciones como, por ejemplo, países como Colombia y México, que también tienen una gran cantidad de centros de respuesta. Después empezamos a ver, o el conocimiento que se tiene sobre el tema de los centros de respuesta, y son muy pocos. Entonces, si a todos estos centros de respuesta, y a su vez no intercambiamos información que puede ser relevante para un ataque en la región, o no trabajamos en manera coordinada sobre un ataque, o no se hacen ejercicios en conjunto, ¿cómo trabajamos? Trabajamos como islas. O sea, todos los centros trabajan como islas. Entonces, creo que es necesario empezar a trabajar de una manera conjunta. Desde luego, siempre dentro de la comunidad objetivo o dentro de los acuerdos marcos o los acuerdos de colaboración y cooperación. Pero es importante. Tomo el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de Argentina. Somos un país bastante grande, es lindo, un país lindo y grande. Y sobre todo, si decimos que tenemos estos centros de respuesta, que decimos que hay 16 centros de respuesta, lo más llamativo es que está todo concentrado dentro de un radio o dentro de dos provincias, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y después sí, hay otro que está en una provincia, pero después nada más. Están todos centralizados dentro de un solo lugar. Y si quisiéramos hablar, ¿qué pasaría si hay un ataque distribuido en el país? ¿Cómo reaccionaría o cómo podrían informar o reportar a un centro, si existiría un centro coordinador, que por ahora está en una etapa embrionaria? Entonces, ¿qué le pasaría a la sociedad sobre, por ejemplo, de un zero day o algún tipo de amenaza realmente que no fueran identificadas? O sea, ¿qué pasa con la infraestructura a nivel que tienen no solamente las infraestructuras del Estado, sino las infraestructuras de las infraestructuras del sector tanto privado o de otros sectores, ¿no? ¿Qué pasaría? O sea, nosotros estamos, como yo decía antes, muy dependientes sobre estas tecnologías.
Con temas de las pequeñas acciones y grandes cambios, me quedé pensando, perdón, en otro tema. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? ¿No se puede hacer algo? En realidad se pueden hacer muchas cosas y cosas interesantes. Es toda cuestión de proponerse. Quizás llevan un poquito más de tiempo, quizás también podríamos ser muy soñadores o quizás tenemos muchas ganas de hacer cosas y contribuir con la sociedad, como muchas organizaciones y profesionales lo hacen y lo hacen de manera voluntaria y desinteresada realmente. O sea, existen muchas cuestiones para hacer. Si hablamos a nivel de profesionales, por ejemplo, hay profesionales que están trabajando y aportando a la sociedad en materia. Por ejemplo, hay profesionales que trabajan en el tema de concientización, aportan horas, dan charlas, capacitación, escriben paper y trabajan activamente con la comunidad. Está buenísimo. Invitamos a que se sumen mucho más desde cada uno, que se sumen a organizaciones que sean afines o a organizaciones que estén trabajando con ellos, o sea, desde el aporte de horas para dar una capacitación, una charla de capacitación, de concientización, de formación, escribir un paper, escribir un boletín, hacer acciones concretas. Realmente es interesante, ¿no? O sea, generando contenido más que nada, ¿no? Aportando ideas, socializando un poco actividades que hacen las organizaciones que dan el tema, porque también el tema de la difusión. Recuerden que a veces dentro del punto de vista, a veces de estas actividades independientes que se hacen, por ejemplo, o muy separadas entre las organizaciones y los profesionales, a veces se necesita un poquito más de difusión. Entonces estaría bueno también que el aporte, ¿no? Uno dice, pero ¿yo cómo puedo aportar? Bueno, quizás socializando o retransmitiendo, por ejemplo, este tipo de charla o actividades que está haciendo, por ejemplo, nosotros como organizaciones y un montón de organizaciones más o profesionales, es una buena forma de colaborar con la sociedad, ¿no? O sea, hoy que estamos tan pendientes, así como vemos, no sé, una red social y decimos me gusta, no me gusta, o hace ese reposteo, se podría hacer también con cuestiones relacionadas a temas de ciberseguridad, siempre y cuando validando la fuente, ¿no? Y, sobre todo, aquellos que tengan la oportunidad también colaborar con el tema de entrenar a futuros líderes dedicados a la formación, porque se necesitan cada vez más formadores en esta temática. En temas de organizaciones en sí, hay bastantes cuestiones para hacer. O sea, como organización pueden empezar desde qué punto. Desde la protección de información, por ejemplo, que es una información que es de información que puede estar vulnerable o que tengan la responsabilidad con ciertos clientes o el tema de proveedores. El tema de la concientización interna sobre el tema y siempre atendiendo la importancia de la ciberseguridad, las cuestiones relacionadas más que nada con la seguridad en la red, con las iniciativas que hacen las organizaciones, cómo es la responsabilidad que tiene esa organización para trabajar. Hace rato hablábamos sobre el tema de la responsabilidad social en materia de la ciberseguridad y cómo se va adaptando a nuevos cambios, ¿no? Lo mismo ocurre con, por ejemplo, con otras organizaciones. Ahora bien, quiero contar un poco la experiencia interna, o sea, la experiencia y para contar un poco y por qué, como decimos, a veces con pequeñas acciones a veces se hacen grandes cambios, ¿no? Desde nuestra organización, que es Proyecto Aurora, bueno, que casi todos lo conocen, o sea, o por lo menos los que están acá o lo han escuchado o por ahí los han acercado a estar en esta charla, hacemos varias cuestiones. Se trabaja en temas de jornadas de concientización y capacitación, diferentes modalidades. Modalidades me refiero a modalidades abiertas, cerradas a la comunidad, cerradas de becas. Hay un montón de modelos existentes que trabajamos con este tipo, ¿no? También hemos empezado a trabajar en otro concepto. Recuerden, nosotros somos una organización que va a cumplir un año ahora. La verdad que estamos muy contentos de eso, o sea, en breve vamos a cumplir un año. Y estamos ahora en una etapa de hacer entrenamientos específicos con becas, o sea, con becas a ciertos sectores, que después en breve las vamos a anunciar, en varias temáticas. Incluso ya la veníamos hablando, lo vamos diciendo, van viniendo, y están llegando. O sea, en realidad, pero ¿por qué a veces no las podemos anunciar rápidamente como quisiéramos? Porque detrás de eso tenemos que conseguir, por ejemplo, el tema de las infraestructuras, mejorar los programas, hacer algo totalmente novedoso, algo realmente que pueda ayudar y colaborar. O sea, como diría uno de los coordinadores que tenemos en nuestro centro es remarla. Hago remarla de dulce de leche para los que conocen acá Argentina de dulce de leche, ¿no? Pero bueno, pero sí, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, pero es algo que se puede hacer y realmente se puede hacer este tipo de cuestiones, ¿no? También intercambiando información lo que se llama los famosos indicadores de compromiso. Dicen, mira, tenemos esto, nos está pasando esto, investigamos esto y encontramos esto. O alguien ya hizo ese análisis de muestra y a nosotros ya nos llega, buscamos ese tipo de análisis de muestra y sabemos qué ha ocurrido. Tratamos de buscar la información, lo que está pasando, tratamos de buscar ese, por ejemplo, o sea,
esa pieza que nos envían, por ejemplo, ese artefacto para analizar. Bueno, deshace es un tema para ver qué está ocurriendo, si realmente es vulnerable o no es vulnerable, o por ejemplo, si realmente es un malware o no es un malware, si realmente qué tenemos, qué tipo de reportar, a quién vamos a reportar, cuál es el indicador de compromiso, cómo reportar rápidamente. Y ahí les voy a comentar un caso que por ahí puede aportar, ¿no? O sea, creo que puede aportar. Hace poco ocurrió un evento, siempre ocurren eventos, eso sí, pero sobre un banco puntualmente en Chile, ¿no? Y también cuestiones acá también en Argentina y en la región. Lo primero que hacemos, lo que estamos en temas de ciberseguridad, es preguntamos si tienen, aquí desde luego, indicadores de compromiso o alguna información que puedan compartir para analizar o para tomar acciones preventivas antes de que ocurra. Por ejemplo, no sé, tenemos una muestra, me dice, mira, el indicador es esto, acá es el hash para analizar esto es lo que está ocurriendo. ¿Y nos va a servir para qué? Para tratar de hacer ese análisis o tratar de evaluar si eso es viable o no es viable, o si tenemos algo de esa infraestructura dentro de nuestra organización, de nuestra comunidad objetivo, y reportar y comunicar. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cuál es la experiencia y también es el aprendizaje? Primero, nadie tenía información relacionada porque venía con algo mucho más lento y todos había una pequeña suposición de lo que estaba ocurriendo, ¿no? En segundo punto, aquellas organizaciones donde, por ejemplo, podían tener ese tipo de información, lo primero es no nos podemos compartir porque no tenemos establecido y no tenemos previsto compartir información y de compromiso, por más que haya sido compartido, desde luego, siempre dentro del contexto de la clasificación y el etiquetado, ¿no? O sea, si es información que es interna, no se puede, o información de la comunidad que no puede salir de esa comunidad, no. Pero si es una comunicación libre, sí. No había de eso. Y otros que fueron muy reacios en el tema de eso. Y esto es un mensaje que a veces digo pero muy bien, si ante una ocurrencia, después, que dentro de lo malo, también bueno, que hay 2 o 3 organizaciones dijeron, apenas dijeron, acá está la información, la hemos publicado, la hemos transferido, directamente lo recibimos en los sistemas nuestros, nos llegó directamente cuando nos reportaron, ya tenemos en el sistema, porque teníamos el tema ya interconectado, y sobre el tema de indicadores empezamos a analizar, y empezamos a tomar, y después buscamos unas muestras particulares para hacer ese análisis y después las pudimos comunicar a toda la comunidad objetivo y a aquellas que tenemos cuestiones de colaboración en forma directa e indirecta también en algunos casos, ¿no? Pero lo que voy es que muchos no estaban conscientes y me decían, pero ¿y de qué sirve compartir los indicadores de compromiso si yo no tengo sistemas? ¿O qué voy a hacer? ¿O dónde los coloco? La otra cuestión es que me decían, mira, a mí me indican y tengo todo esto, ¿qué hago? ¿Los coloco todo en el sistema? No, momento. Primero, tenés que mirar hacia adentro si realmente tenés algo que afectar a esos sistemas o, tratar de buscar cuáles son los elementos, si realmente podrías tener o tu comunidad realmente podría estar realmente amenazada o puede existir una vulnerabilidad. O sea que, en realidad, el tema de los indicadores de compromiso es importante y a veces uno dice, pero todo el tiempo se habla lo mismo, todo el tiempo sí, se habla, pero nadie comparte. O no tenemos los sistemas. O no tenemos los sistemas para compartir. Bueno, en el caso de que no lo tengan, nos avisan. Nosotros tenemos una unidad de investigación y desarrollo, que también, de la otra parte, también que estamos trabajando con eso, ¿no? Siguiendo con esta parte, también con el tema de las actividades de Proyecto Aurora, como les decía, estamos en el tema de investigación, desarrollo e innovación, no solamente en estudiar o analizar, estamos en temas de trabajando en varios papers, en el tema, por ejemplo, con el tema de estudios de casos en particulares, estamos también en el proceso del análisis, de desarrollar aplicaciones que después puedan ser como un aporte hacia la comunidad, y también hacer un gran apoyo a lo que es la comunidad de open source, o sea, tratar de motivar, de generar no solamente la parte de investigación, si necesitamos por ejemplo, tener ciertos profesionales con alguna de las capacitaciones o capacidades, tratar de generar esas competencias necesarias y esas capacidades en caso de ser necesario, ¿no? Lo mismo trabajamos con la parte de los centros de respuesta, ¿no? O sea, dentro de nosotros tenemos lo que llamamos el SIC, en realidad es por la parte es un centro de operaciones, más que nada que se usó con SIC, con CECIR, y como una comunidad objetivo en particular, que es la sociedad civil, la comunidad en general y aquellas que tengamos acuerdos específicos, acuerdos marcos, ¿no? Y entre otras de actividades tenemos el tema de la certificación de personas o organizaciones en el caso de Argelia. ¿Por qué comentamos todo esto? Porque en realidad nosotros nos dimos cuenta que dentro de nuestra comunidad o de nuestra organización podemos ser
grandes generadores o motivadores. Y acá le quería hacer también un comentario. Dentro del breve tiempo que tenemos, la verdad que somos, como les dije al principio, estamos recién en etapa inicial, tenemos más de 35, hasta ahora a la fecha tenemos más de 35 actividades que venimos realizando entre cursos, talleres, webinars, seminarios, y todas hasta ahora fueron actividades gratuitas. O sea, mucha colaboración, mucha cooperación de profesionales, de lo que venimos hablando todos los martes, todos los jueves, actividades especiales los sábados, actividades particulares, por ejemplo, otros días a la tarde. A veces terminamos muy cansados realmente. Quizás somos muy pocos, por eso también los invitamos a que aquellos que estén interesados a sumarse y a colaborar, desde luego son bienvenidos. Entonces estamos haciendo muchas actividades, donde tenemos, la verdad, una gran cantidad de inscritos en general, donde dentro de ellos, en algunos cursos que se han brindado con certificados, porque bueno, a veces el tema de la gestión de los certificados no es también, todo es un proceso de gestión, ¿no? Se han dado bastantes certificados, desde luego validando con los conocimientos, la cantidad de horas de entrenamiento que se les fue brindando, o sea, la verdad es que venimos haciendo cuestiones, ¿no? Algo que dentro de las 3 actividades que fuimos anunciando, una de las actividades que estamos ahora lanzando en breve es un entrenamiento especializado, más que nada en creación y operación de centros de respuestas, centros de ciberseguridad y de respuesta a incidentes. La particularidad que tiene es que tiene más de 230 horas de entrenamiento, o sea, esto está entre horas de editados, laboratorios, simulacros, CTF y otras cuestiones de conferencias más que se van a brindar en breve. Por eso, si todos aquellos que están interesados, desde luego nos escriben y desde luego en este caso van a ser becas específicas porque no podemos, desde luego, dar una gran cantidad de becas. Está limitado ¿a qué? A temas de infraestructura, y a temas de la cantidad de horas de profesores que vamos a estar dedicados a este tipo de entrenamiento y especialización. Tratamos de traer los mejores o por lo menos de elevar un nivel que sea arriba de la media de lo que generalmente, como hay propuestas por ahí dentro, siempre y cuando dentro de la parte de la comunidad, ¿no? Si veremos cómo hablamos de las acciones, también tenemos una visibilidad donde hacemos acciones, donde a veces decimos, bueno, vamos publicando, nos falta mucho más, sabemos que nos falta mucho más, pero estamos haciendo. Lo que queremos decir es que hacemos, pero no solamente nosotros, hay otras organizaciones que trabajan también con la parte de concientización, o sea, tenemos organizaciones que son pares y son organizaciones amigas y otras que colaboramos, que están haciendo muchas cuestiones para la comunidad, cada uno de las temáticas en particular que tienen, ¿no? Para ir cerrando un poco con las conclusiones, con el tema de la ciberseguridad y qué cosas se pueden hacer, una de las que sí quiero hacer un comentario es lo siguiente. Es que la ciberseguridad debe ser, más que nada, una política de Estado. Debe ser tratada como una política de Estado a nivel no solamente nacional, también a nivel de provincial. O sea, es un debe, por eso está en mayúscula. No lo puse en negrita, pero lo podría poner en negrita, ¿no? Porque si no es tal vez el quizás, no sé, podría ser y nunca queda en la agenda. Entonces, el día que ocurran eventos disruptivos, que después el tema es lamentar, entonces tiene que darle la importancia que se merece dentro de las agendas, siempre dentro de las agendas de cada organización. Si lo hablamos a nivel a nivel estatal y todo lo demás, es un poco de avanzar en qué cuestiones. Avanzar en temas y fortalecimiento de estrategias y de políticas nacionales o provinciales en temas de ciberseguridad, ¿no? O sea, políticas en sí de ciberseguridad. También en el tema de avanzar en la creación y fortalecer los centros de respuesta, ¿no? Porque a veces están los centros de respuesta y están los títulos de centro de respuesta. Entonces, el centro coordinador, el centro de respuesta nacional, pero la verdad se necesitaría cómo trabaja coordinadamente y colaborativamente. Si uno hace ciertas preguntas, y a veces uno hace preguntas y que pueden sonar un poco incómodas, pero no es la idea de hacerlo sentir incómodo, sino realmente es conocer el estatus y el Estado, decir, bueno, muy bien, usted es un centro de respuesta de país X. Dentro de los centros de respuesta que tiene ahí, ¿con cuántos colaboran o con cuántos participan? En la comunidad de ciber o en la comunidad de centro de respuesta, generalmente nos conocemos bastante y muchas veces lo hacemos en colaboración a veces en procesos informales, ¿no? No a nivel de instituciones porque tenemos el tema esto de cómo puede ser el trabajo, cómo hacer un acuerdo de cooperación. Hay cuestiones que a veces se mezclan o se confunden las cuestiones, diríamos, políticas con cuestiones técnicas.
Y acá no estamos hablando de cuestiones políticas, estamos hablando netamente de cuestiones técnicas. Somos técnicos, o sea, pensamos desde este punto de vista y siempre tratamos de en busca de la mejor, de mejorar las cuestiones en temas de ciberseguridad y mejorar hacia la comunidad, proteger a la comunidad en sí. Pero protegerla en serio, no protegerla diciendo vamos a proteger o vamos a colaborar o estamos haciendo algo. Hacerlo realmente a conciencia. Y eso, para hacer en conciencia, se necesita hacer mucho trabajo en equipo. Si no se trabaja en equipo y se hace 1, 2, 3, 4 veces, no funciona. No funciona, pues es, no, lo hice una vez, ¿y cómo salió? Y salió todo perfecto, estamos todos por la foto, estamos peinaditos, arregladitos, y eso no funciona. Porque el día que realmente tienen que arremangarse las mangas y trabajar en serio, no saben qué hacer, no saben ni siquiera, están mirando la puerta cómo escaparse en lugar de ponerse a trabajar. Entonces, eso es lo que digo, es tratar de colaborar y realmente trabajar. La participación de todos los sectores, de realmente trabajar con todos los sectores sociales, no solamente es el sector. Desde luego, hay información que no se va a poder colaborar y no se va a poder intercambiar, porque es información que tiene una clasificación. Eso está perfecto, pero dentro de la colaboración tiene que haber acuerdos y participación de los sectores, ¿no? Desde luego, también fortalecer o mejorar las ofertas educativas en temas de ciberseguridad, en temas de cibercrimen, y esto es en línea en general, desde las organizaciones, de la parte de la comunidad técnica, de la parte de la comunidad academia, en general, o sea, realmente tiene que haber cuestiones de trabajar y fomentar cuestiones esto, ¿no? Desde luego la inclusión, la participación, la cuestión del género, o sea, todo tiene que estar en conjunto con esto. Cooperación y colaboración, investigación y desarrollo, y todo lo que es adaptar normativas y tener las herramientas necesarias para los investigadores o las fuerzas de la ley, o las fuerzas de aplicación de la ley, que realmente puedan tener esos elementos de trabajo, esas herramientas de trabajo, y tener también esa, no solamente a nivel normativo, sino la formación adecuada, ¿no? Bueno, este era un pequeño comentario que quería hacer, es mostrar que realmente a veces se pueden hacer cuestiones, y esto hablando un poco desde la parte de proyecto, Aurora, se hacen muchas cuestiones, tenemos dentro de nuestro plan de realmente muchísimas cosas muy, muy interesantes. A veces quizás soy un poquito más impaciente que el resto de los cofundadores o de los participantes, que uno dice, bueno, quisiera hacer algo más rápido, algo mucho más rápido en el sentido de avanzar rápidamente, ¿no? Y lleva su tiempo de procesamiento, su tema de análisis, evaluación y realmente mejora, pero creo que vamos por buen camino. Y esto también veo otras organizaciones amigas que trabajan en temas de concientización, de formación y han pasado por los diferentes tipos de etapas. Hoy escuchaba, por ejemplo, a unos colegas comentando, bueno, cómo ha sido transitado más de 10 años en los centros de respuesta, o diferentes tipos de centros, cómo fue, cómo iniciaron, cómo volvieron, cómo iniciaron. Y eso está muy bueno, porque nosotros vamos a tomar cuestiones de que no funcionaron y cuestiones que sí funcionaron, y sobre eso vamos siempre a ir apostando y a colaborando hacia allá, ¿no? Bueno, sí quería dejarle este tipo de mensaje que realmente podemos hacer muchas cuestiones. Hay una situación que quizás por ahí no es o sea, hay una realidad, que es el tema de las amenazas cibernéticas, hay una realidad que nos faltan formación y capacitación, o sea, nos faltan profesionales en esta temática, hay muchas cosas para hacer, hay todo para hacer, necesitamos ganas, y dentro de esas ganas, la voluntad tanto de diferentes tipos de sectores. Estamos hablando de todos los sectores, no estamos hablando de un sector en particular. Creo que todos debemos colaborar y cada uno que aporte su granito de arena, realmente podemos hacer cosas muy, muy interesantes. Así que bueno, esto es lo que le quería dejar acá. No sé si hay preguntas. No sé, Mari, si hay preguntas, si hay alguna... No, Julio, creo que no hay preguntas. La verdad es que en bueno, poco más de 60 minutos nos has hecho una recorrida muy interesante sobre cómo, digamos, trabajar colaborativamente en un tema, digamos, que es la única forma de estar al frente y de la otra contraparte de la ciberseguridad y el cibercrimen. Yo sumo y adhiero a todo lo que has dicho, como también formo parte del equipo de Proyecto Aurora y ese es un poco el espíritu de Proyecto Aurora, dar la posibilidad y que sea un lugar, digamos, de encuentro donde efectivamente se unan esfuerzos para
para mejorar esta situación, digamos, de que hoy es común. Me gustaría si nos podés adelantar tal vez que, digamos, un poco este ciclo de charlas de los jueves, las has estado un poco mirando y analizando más. ¿Cuál sería la charla del próximo jueves para, digamos, para ponernos un poco en tema? Y no sé si los chicos ahí en el SIC tienen alguna pregunta que yo no estoy viendo por este canal. Voy a comentar un poquito sobre el jueves que viene. Sí, en realidad las charlas de los jueves es como si bien se denominan charlas que vamos a hablar de tanto de cibercrimen como cuestiones de ciberseguridad. ¿A quién tenemos? Vamos a volver a tener a César Agüero en el próximo jueves, donde va a estar hablando de herramientas de forense, donde van a hablar de un poco el escenario que tiene o el nuevo desafío que tienen las herramientas o ser herramientas a nivel free. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, no todas las organizaciones, por ejemplo, cuentan con ciertas herramientas o el costo que tienen y qué cosas pueden hacer, desde luego, para ciertos procesos que por ahí no van a una etapa de judicialización, sino para la parte de investigación interna, cómo pueden recolectar evidencia y cómo realmente pueden hacer ese análisis. O sea que es una charla más taller, es una charla realmente muy, muy interesante que va a estar haciendo César el próximo jueves, o sea que desde luego los invito. Y no hay que olvidarse de las charlas que organiza Eric todos los martes, que son los micro webinars, que va trabajando diferentes tipos de herramientas. Sé que va a trabajar sobre el tema por ejemplo, de varias herramientas como W3AF, por ejemplo, se va a hablar del tema de Vega y un montón de herramientas más de la parte de WhatsApp, o sea, hay muchas herramientas. También vamos a tener la participación de otros especialistas en temas de cibercrimen. Y creo que en este mes de la ciberseguridad van a haber más cuestiones de cibercrimen o de investigaciones relacionadas a esta que esto, ¿no? Y desde luego, sobre todo lo invitarlos a todos a que nos sigan en las redes sociales y como decía también, luego sí, tratar de, si les gustó, que lo colaboren, que lo compartan y nos ayudan mucho a nosotros, ¿no? Pero bueno, y en breve también estén atentos a este tipo de capacitaciones o entrenamientos que vamos a estar sacando becas y van a haber diferentes tipos de procesos de becas. Y por otra parte, aquellos que quieran colaborar, también, desde luego, el Proyecto Aurora tiene ese espacio de colaboración para cada uno de los profesionales que se quieran sumar, para que desde el punto de vista de escribir un paper, desde colaborar de una herramienta, de la parte de, por ejemplo, de una charla, un entrenamiento, y sumarse. Y si ustedes tienen dudas o alguna consulta que nos quieren hacer, desde luego tienen nuestros contactos y quizás, si no tenemos la respuesta, podemos orientarlos o podemos tratar de buscar cuál es la persona adecuada o la organización que le puede brindar ese tipo de información o colaboración, ¿no? Sí, sin duda se ha avanzado en Latinoamérica bastante, queda mucho por hacer y acá comentan que tal vez falta un poco de voluntad gubernamental para estar el día. Esta es una opinión mía. La verdad es que por lo menos en Argentina, comentamos que los gobiernos, digamos, han arribado a la era digital no hace mucho y el crecimiento, digamos, de ese pasaje de una administración completamente física o de papel a una digital no se hizo tal vez en conjunto o de forma o en paralelo, digamos, con la seguridad como debió ser, ¿no? Como se dice ahora, diseñada por defecto, los sistemas se avanzó muy rápidamente, pero faltó un poco y creo que ahora es donde hay que equiparar esos avances. De a poco, efectivamente, los gobiernos empiezan a entender, pero convengamos que los funcionarios hoy tal vez no estén preparados para este entorno digital y cuesta mucho a veces poder tener una buena conversación o traducir, digamos, a un lenguaje más llano como el que ellos por ahí están tan acostumbrados. Por eso muchas veces este tipo de charlas, este tipo de organizaciones como
en esta oración siempre Proyecto Aurora se presenta, colaborando con las organizaciones para mejorar la seguridad en el ciberespacio, es fundamental, digamos. Esto es un trabajo y una gimnasia que se hace día a día y que no vale darse por vencido, ¿no? Si no, nos ganan y esa no es la idea. En Proyecto Aurora somos pequeños, pero hacemos grandes cambios, así que no duden en sumarse. Efectivamente, lo interesante de estas situaciones es que con pocas cosas que uno empiece a hacer, se notan mucho los cambios y eso incentiva y entusiasma a toda la comunidad. Creo que la palabra clave es la de, predicar, evangelizar estos temas y fundamentalmente entender que la participación de todos los sectores de forma colaborativa es la que sin duda hará la diferencia en materia, digamos, de avance de ciberseguridad y cibercrimen. Creo que no hay otra pregunta, Julio. Sí, acá sí nos llegó una pregunta sobre el tema de las becas. Preguntaba sobre las becas que, las becas que hablamos, o sea, tenemos varias cuestiones. Por un lado, son becas de unos programas que estamos desarrollando, que ya están en etapa, algunas en etapa casi final y otras que todavía siguen en su proceso de desarrollo, específicas en temas de centros de respuesta, porque consideramos que las organizaciones o el país en sí y la comunidad en sí necesita formación o tener las herramientas o fortalecer aquellos centros que también ya están formados con temas de respuesta a incidentes cibernéticos, ¿no? Esa es por una parte. Desde luego, va a ser una cantidad de becas muy limitada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué? Porque para ello se necesitan tener infraestructura. O sea, en el tema de cuando hablamos de centros de respuesta o hablamos de centros de gestión de operaciones, estamos hablando de necesitamos utilizar herramientas y hacer mucha práctica, mucha práctica. Y para eso se necesita tener una infraestructura para que pueda soportar. Sobre eso, realmente vamos a ir trabajando para después, crecer. Hoy vamos a tener, por ejemplo, más que nada orientado a dar desde la forma de formación y la operación, y después hacer la optimización y el mantenimiento. Hay muchos elementos que creo que y organizaciones, tanto así como la OEA, como INCIBE, como el NISA, y un montón de organizaciones que están haciendo cuestiones muy interesantes también desde la parte de su óptica, más que nada de la parte de gobierno. Nosotros desde la parte de la sociedad civil vamos a hacer programas específicos en general para tratar de incluir a toda la comunidad y la sociedad en sí. Esa es por una parte. Por otra parte, vamos a hacer los entrenamientos específicos en temas de ciberseguridad, donde también vamos a otorgar becas. Ahí van a ser una mayor cantidad de becas. O sea, desde luego las becas estas siempre están a costo de la organización de Proyecto Aurora. Y donde va a haber un programa específico de formación desde la parte básica, desde el punto cero, y con diferentes tipos de niveles de entrenamientos y de nivel de madurez. Y por otra parte, estamos desarrollando un programa también relacionado al tema de el cibercrimen, las herramientas para la lucha contra el cibercrimen. También va a ser otro tipo de programas de becas. O sea que estamos trabajando en varias cuestiones en paralelo, desde el momento que hemos pensado y soñado de hacer y tratar de buscar y medir qué es lo que falta y lo que vamos aprendiendo el día a día, porque esto es así, vamos aprendiendo día a día. Y nos van llegando pedidos, nos van llegando consultas, nos van llegando, entonces vamos analizando entre todos qué podemos hacer o qué podemos mejorar y en base tratamos de tratar de buscar una solución de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Así que para eso les decimos sí a todos que estén atentos. Desde luego, vamos también en esas becas, lo que esperamos que aquellos que se anoten, que realmente terminen realicen todo, que cumplan todos los requisitos, o sea, si va a tener un porcentaje de cursadas que sean de carácter obligatoria, por ejemplo, la participación de sus laboratorios, que lo teman a conciencia, porque aunque no lo crea, nos cuesta mucho en el sentido, por ahí decimos, bueno, vamos a otorgar un ejemplo, ¿no? Para una capacitación específica, así que podemos dar solamente 100 becas. Y uno dirá, pero 100 becas, pero pasa que esas 100 becas para nosotros es un impacto significativo porque por la cantidad de profesionales o la cantidad de
de recursos que tenemos que asignar, tanto de los recursos tecnológicos y de recursos humanos, el esfuerzo que vamos a hacer para brindar a la sociedad. En otras brindaremos un poquito más de entrenamientos o de becas, pero de luego también está orientado a que termine y darle la posibilidad a todos. O sea, aquellos ya tienen posibilidades, por ejemplo, no sé, si trabaja en una organización y ya está haciendo capacitaciones o entrenamientos de ciberseguridad, quizás esa persona podrían evaluar de dejarles a otros que realmente lo necesiten, ¿no? O sea, la idea es que queremos que llegar a todos y que realmente es que puedan operar, que puedan trabajar y que puedan crecer, que puedan formarse. Es desde luego también empezar a analizar un montón de otros factores donde existen necesidades claves y sobre esas necesidades ir trabajando. Ya este año, ya nuestro programa, ya cerró nuestro programa, estamos trabajando un programa ya de 2021, tenemos un programa 2021, 2022, en realidad hasta el 2023 tenemos un programa con diferentes tipos de objetivos, y sobre eso vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo cosas. Para ello, lo que les pedimos es que ustedes estén atentos con el tema de cómo las publicaciones, ¿no? Se pueden sumar tranquilamente a nuestro canal de Telegram, que ahí vamos publicando siempre actividades, desde luego en las redes sociales también, ¿no? Bien. Bueno, no sé si hay más preguntas, ¿alguna otra pregunta? Si no, estamos por finalizado el día de hoy. No, Julio, hemos llegado con el tiempo bien, no queremos tampoco extendernos, sabemos que hay un montón de charlas con este inicio del mes de octubre, así que, bueno, esto va a quedar grabado, la idea de hacer estas charlas también, si bien son muy importantes, estar en vivo porque permite, digamos, un intercambio entre los que estamos presentes. Bueno, la idea es que queden a mano para que, bueno, puedan ser revisadas, vueltas a escuchar o en la tranquilidad, digamos, del cierre del día, las puedan escuchar todas juntas. Sí. Por mi parte, sí, Julio. No, exacto, o sea, creo que quedan en las redes sociales y creo que en breve van a estar todas en nuestro blog, van a estar todas las charlas ya publicadas, así que en breve todas las que están, las que no estaban y y hay muchas charlas que por ahí no están en otras redes sociales, que también las vamos a ir subiendo también en nuestro blog, así que bueno, vamos a empezar bueno, a ahí esa es una deuda mía, reconozco, sí. Tengo que actualizar, sí, como Julio dijo, somos pocos y tenemos muchos ejes de trabajo y cada vez se suman un poco más. Y bueno, la idea sí es presentar una breve reseña de cada charla con algunas estadísticas e imágenes que la acompañan para que ustedes les pueda resultar mucho más atractivo poder seleccionar las que correspondan a su interés o no. Así que estamos todo el tiempo modificando y cambiando y innovando, como dice Julio. La idea es partir de algo que está funcionando y mejorarlo. Y bueno, esto está funcionando muy bien. A pesar de todo el entorno que nos acompaña, nosotros estamos proyectando operaciones y programas de mentoría, de becas, de laboratorio, de innovación para un plan trianual, así que, bueno, ojalá que eso se pueda dar, que se incorporen y se suman gente que quiera aportar y también acompañar al proyecto. Las becas que mencionaba Julio no solamente son relacionadas a la capacitación, sino que muy probablemente se abre el próximo año becas para hacer pasantías dentro del SIC. Vamos a tener ahí un espacio y una butaca para que puedan presenciar, digamos, en periodos cortos para que sea rotativo, cómo es que funciona un centro de ciberinteligencia y bueno, y tengan un contacto mucho más cercano a esto que, bueno, a veces en las charlas parece un poco lejano. Nada más, los espero el próximo jueves con herramientas de forense y hay otros temas para los próximos jueves que se están cerrando. Así que bueno, recuerden agendar
martes y jueves de PA, y sigamos entonces colaborando para mejorar la seguridad en el ciberespacio. Bueno, Mari, bueno, muchas gracias y gracias a todos por siempre con la participación. Bueno, hasta luego, gracias.